El audio. No, no se escucha. A ver, un ratito. Ahora. ¿Se ve, no? La pantalla. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, creo que el audio ahora sí. Me avisan de inmediato, por favor. Si no sabes la diferencia Ahora entre sí se urgencia escucha. y emergencia, Pacífico te lo dice cantando. No es lo mismo una urgencia que una emergencia, no es lo mismo manicomio que comió maní. Una urgencia, señorita, no la va a matar, pero efectivamente tiene que pagar. ¿Paga? Pero poquito, pero poquito. ¿Y cuáles son las urgencias? Se lo digo bailando. Bronquitis, mareo, náusea, congestión nasal, tos y salpullido, dolor de cabeza, garganta oído, leve indigestión, hasta un ojo rojo. No es lo mismo una urgencia que una emergencia. No es lo mismo un baño turco que un turco se meta al baño. Una emergencia, señorita, no puede esperar, porque tu vida tenemos que salvar. ¿Y cuáles son las emergencias? Se lo digo bailando. Desmayo, convulsión, graves fracturas y quemaduras, ataque de asma, envenenamiento, perder memoria, visión, qué sufrimiento. ¿Y la tos? Esa es una urgencia. Ya. Empezamos, chicos, ya. Ya, se ve la imagen, ¿sí? No se ve, doctora, la pantalla. Creo que lo he dejado de compartir. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿sí? Sí, sí se ve, doctora. Sí, doctor, ahora sí. Doctora, un favor, creo que tiene que grabar la clase. No, creo que no siempre se graba. No grababa antes, chicos. Necesitan la clase. Voy a preguntar eso ya, porque creo que es opcional si podemos grabar o no. Pero no, el objetivo del curso, bueno, creo que de toda la carrera, no es que ustedes lean diapositivas. Tienen que leer guías, libros, todo ello. Si no, medicina, ¿qué van a aprender? De diapositivas, no. Ya están obligados a estudiar, a ampliar lo que se les pone, ¿no? En la clase, y a eso hay que ampliar. ¿Ya? Bueno, empezamos. El tema que nos faltaba hacer es emergencias, desastres, cómo está organizado el triaje y las prioridades de atención, ¿no? Ello tenemos que saber, porque si no, nuestra emergencia se vuelve un caos. ¿Ya? Entonces, es importante conocer qué es el triaje, primero cómo está organizada nuestra emergencia. ¿Ya? A continuación, cómo realizo un triaje. ¿Ya? Entonces, bien, el servicio de emergencia no es pues un servicio que esté improvisado por ningún hospital, ¿no? Tenemos las distintas áreas de servicio y como ustedes ven, sobre esta norma técnica que es bastante antigua, desde el 2007, es la última que rige a todo lo que son los servicios de emergencia, tanto de hospitales 3.1, 1.1, puestos de salud, establecimientos de salud. Entonces, no es algo que al director o al gerente se le haya ocurrido o a las licenciadas o no, ¿no?
está todo sistematizado de acuerdo a esta norma técnica. En esta norma técnica van a encontrar las prioridades de atención, ¿no? Es una resolución, bajo resolución ministerial, ¿no? Del mismo año. Entonces, ¿qué decimos para lo que es el sistema de emergencia? Como ustedes verán, bueno, desde hace muchos años se ha ido observando, ¿no? Que hay una demanda que va en crecimiento, ¿sí? Miren cómo está incrementando cada vez más la atención en emergencia, ¿no? Y no porque tengamos más enfermedades, bueno, a excepción de COVID, ¿no? Sino porque la gente necesita pues resolver su problema, ¿no? Y a veces tienen una gripe y de inmediato se van a la emergencia, ¿no? O tal vez tienen un dolor, no sé, pues un dolor lumbar ya de mucho tiempo, lo toleran, lo toleran, lo toleran y se acuerdan que mejor me voy por la emergencia, ¿no? Creen que la emergencia sirve para resolver todos los problemas de atención que son prioridad 4. Entonces, ¿qué nos toca? No, tampoco, o sea, no estamos en, en la medida de lo, bueno, en la posibilidad de decirles que no, no podemos atenderlo, ¿no? Sí llegamos a decirle y gracias a decirles que no los podemos atender, ¿qué pasa? Se vienen contra nosotros, nos agreden a los médicos o al personal que hace triaje, terminan perdiendo porque los agreden, ¿no? Yo pago mi plata, que por mí comes y todo eso, lo que ustedes algunos les han podido escuchar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es priorizar o qué es el triaje? El triaje es hacer una clasificación, ¿no? Clasificación de los pacientes de acuerdo a la gravedad y al tiempo para que podamos atender, ¿no? Prioridad 1 es pues una situación con alto riesgo de muerte y prioridad 4 es una situación donde el paciente puede ser atendido, sí, en la emergencia, pero que por ser prioridad 4 le toca esperar, pues. Y en promedio a veces 2 a 3 horas es la espera para atención de una prioridad 4. Y ese tiempo de espera a los pacientes no les gusta, porque, bueno, ¿a quién le gusta esperar, no? Pero si yo tengo tanta atención, no sé, tanta demanda, no me queda otra. Y el Estado, nuestro gobierno, los establecimientos de salud, pues no tenemos la cantidad de médicos que quisiéramos. Un momentito, chicos, ya voy a hacer un mensaje. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación? Es necesario, de acuerdo a la norma técnica, que un personal, preferentemente médico con experiencia en emergencia, haga la priorización, ¿no? No significa que el médico se va a poner a atender a todos ellos, no, simplemente hará preguntas claves y con esas preguntas claves designará qué prioridad tiene ese paciente. En esta foto vemos un montón de gente esperando, ¿no? Miren, hay esta persona de acá, la que está sentada en una silla de ruedas, es posible que tenga, pónganse, ya digamos, un problema neumónico, ¿no? Una neumonía, ¿sí? Y tal vez por allá una persona que acá en la parte de atrás, alguien que está más joven, más tranquilo, un cuadro gripal, por ahí sentado, ahí hay un señor, creo una señora de gorrita azul, tal vez es un dolor torácico, ¿no? Entonces, ¿a quién lo atiendo primero? ¿Cómo hago? Tampoco el orden de llegada pues no aplica, ¿no? En nuestro servicio de emergencia, ¿no? Porque yo vine antes, me atiendo antes, o porque yo vine al final, me atiendo ya al final de todos, ¿no? O lo que hay, la ley de preferencia. En nuestro hospital sí hay la posibilidad de hacer la preferencia, ¿no? De niños, bueno, los niños felizmente tienen su servicio, gestantes, ancianos, no siempre aplica esa prioridad que el Estado nos da, ¿no? No es como un banco, ¿no? El banco tiene su
ventanilla para todos esos grupos de riesgo, ¿no? En cambio, en la emergencia no es así. Puede ser que un niño tenga un cuadro gripal, ¿no? Y tengo un adulto joven, ¿no? Que tiene un infarto de miocardio. Entonces, no porque es niño lo voy a atender primero al niño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro servicio de emergencia? Tenemos que, como dicen en líneas rojas, limítate a mantener al paciente con vida. ¿A qué se refiere eso? Darle soporte de vida. Darle soporte de vida, ¿de qué manera? Control respiratorio y control hemodinámico. No siempre en la emergencia llegamos a un diagnóstico, pero sí yo tengo que lograr estabilizar a mi paciente y quitar el riesgo de muerte. ¿Sí? Si tengo un paciente con asma severo, como lo que hablábamos con el grupo de práctica, ¿no? A ese paciente no le puedo hacer esperar porque se va a entrar en parada respiratoria. Entonces tendré que priorizarlo sobre el montón de gente, por más que haya llegado recién. Entonces tengo que atenderlo, por más que la gente los amenace, que te voy a denunciar. Eso no interesa. Lo que interesa es preservarle la vida de esa persona. Y a continuación, pues terminarán atendiendo al resto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la complejidad del paciente, ¿no? Perdón, a la complejidad de nuestro centro de atención, centro hospitalario, tenemos más servicios, ¿no? Miren, en el seguro nosotros contamos con un médico jefe de guardia, ¿no? El jefe de guardia, al mismo tiempo atiende shock trauma, ¿no? Los pacientes prioridad 1 y 2, ¿sí? Luego tenemos las 4 grandes especialidades: cirugía, donde cirujanos están atendiendo consulta, ¿no? Luego el consultorio de pediatría, ¿no? Los que atienden a los niños, y pediatría también tiene su unidad de un shock trauma, menos equipado, pero tiene, ¿no? Gracias a Dios no hay mucho paciente con prioridad 1 en pequeños, ¿no? No son muchos ellos. El servicio de traumatología, sus respectivos pacientes, ginecología con su unidad de centro obstétrico, ¿no? Donde entrarán en trabajo de parto, y si requiere una cesárea de emergencia, bueno, también ahí está al lado, ¿no? La sala de operaciones. ¿Qué más? El servicio de cirugía, ¿no? El cirujano, el servicio de traumatología, pediatría y medicina. Medicina es el servicio que mayor cantidad de pacientes tiene, mayor demanda de pacientes. Entonces, por ser la demanda mayor, tenemos ¿cuántos? 2 hasta 3 consultores de medicina, ¿no? Y ahora por la pandemia ha habido una situación, una oportunidad, tal vez para hacer mayor contratación de médicos generales, ¿no? Para el nivel del hospital, de acuerdo a su salud, el seguro de acá del Cusco no debería tener médicos generales en el hospital. Por pandemia ha sido una excepción, ¿no? Pasa la pandemia, no vamos a encontrar médicos generales en el hospital, tienen que tener la capacitación adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes más complejos. Se supone que los pacientes menos complejos están en los centros de atención periférica, ¿no? Como, bueno, si conocen parte del seguro, hay centros en San Sebastián, en Santiago, ¿no? Y en otros lugares. Entonces se supone que ahí tienen que resolver los problemas prioridad 4, 3, y solo vienen al hospital el 1 y 2. Pero como la gente no tiene ese conocimiento, ¿no? Y si lo tiene, bueno, pues no le da la gana de cumplir, y parte tienen razón, ¿no? Porque tú llamas por teléfono, pues bueno, necesito una cita para, no sé, pues para medicina. De acá de 3 semanas, 2 semanas, hasta eso puede estar curado, ¿no? Pues fácil para ellos, mejor me voy por la emergencia. ¿Y qué logran? Saturarnos a nosotros, distraer la atención de pacientes realmente graves. ¿Ya? Entonces, en el hospital, antes, hace muchos años, teníamos de triaje a una enfermera, ¿no? Posteriormente, ya con la supervisión de su salud, se ha logrado tener un médico general, que nos ha costado capacitar, ¿no? Y ya, pues el que nos hace triaje, la selección de pacientes. Y si no lo hace bien, le reclaman uno, los pacientes, y otro, los colegas médicos. Doctor, ¿a usted le parece que esto es una prioridad? Todos, los pediatras, traumatólogos, cirujanos, y
y están pues que tienen que hacer bien su trabajo, es una situación que exige, ¿no?, al médico del triaje hacer una buena selección, ¿ya? Porque se le puede ir una situación muy crítica y lo manda a esperar, ¿no? ¿Ya? Entonces, probablemente ustedes, su primer trabajo sea eso, ¿no? Hacer triaje. Tienen que aprender bien sobre este tema. Es importante conocer qué es una urgencia, qué es una emergencia. Más adelante vamos a hablar sobre las prioridades, a qué se refieren, ¿ya? La emergencia es una situación brusca, ¿no? Es brusca, es de un momento a otro, que pone en riesgo de vida de una persona, ¿no? Entonces, con la cual nosotros como médicos tenemos que actuar de inmediato. Porque si no actúas de inmediato, ni bien estás en contacto con el paciente, no actúas de inmediato, el problema es que el paciente se muere. Se muere porque le dijiste que espere, o el triaje le esperó, o tal vez tú un poco te, no sé, pues te confiaste y dijiste, ya ahorita lo vemos y priorizaste otras cosas, ¿no? Esa es la emergencia. Entonces, la emergencia vale decir prioridad 1, ¿ya? O la prioridad 2. Esas dos prioridades son situaciones de emergencia que tenemos que resolver. Ahí les puse la foto, ¿no? Cuando hablo de prioridad 1, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, pues no puede esperar, ¿no? El paciente que esté en paro no puede esperar. ¿Qué va a esperar? ¿No? Entonces, de inmediato, yo detecto que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, ¿qué me toca hacer? Reanimación cardiopulmonar, le estoy brindando la atención. Otra prioridad 1, el asma severo, ¿no? El asma severo, si yo no lo resuelvo, ¿qué va a suceder? Y irá pues a una parada respiratoria. Otra prioridad 1, un problema de hemorragia activa, ¿no? Está en tu cara y empieza a vomitar sangre, a pesar que el paciente está consciente. ¿Por qué? Porque no tenemos pues 5, no sé, 10, 20 litros en el cuerpo, ¿no? Tenemos 4. Basta que yo pierda 2 litros y entro a un shock grave, ¿no? Entonces, es una prioridad 1, la hemorragia activa. Pero si el paciente dijo, ¿sabe qué he hecho de posición negra? ¿Desde cuándo, señor? Desde hace 3 días. Le tomo las funciones vitales y están bien. Ese es una urgencia. Puede volver a sangrar, sí lo tengo que atender, pero no es una emergencia, no es una prioridad 1. ¿Qué sucede si me dice, estoy haciendo la deposición negra y he vomitado, ¿no?, hematemesis? Le toma las funciones vitales y la frecuencia cardíaca está en 120. Esa es una prioridad 2. ¿Por qué? Porque ya está haciendo compensación hemodinámica, ya hay taquicardia, tal vez ya encuentro hipotensión, entonces ese paciente está chocado. ¿Ya? A pesar que su Glasgow puede estar 15, tengo que atenderlo de inmediato. ¿Sí? Entonces, podríamos poner más ejemplos de prioridad 1, pérdida de conciencia súbita. No que aquel que está haciendo su, no sé, por su cuadro psiquiátrico, no, él no. Pérdida de conciencia, ponte, estamos todos sentados en clase presencial, digamos, ¿no? Y ponte uno de sus compañeros pierde la conciencia. Tenemos que atenderlo de inmediato. ¿Qué le ha pasado, no? Es una emergencia. Prioridad 1, prioridad 2 será, pues. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos de prioridad. ¿Dónde se van a atender estos pacientes? Los pacientes que tienen prioridad 1 y 2 se tienen que atender en la unidad de shock trauma. ¿Por qué en esa unidad? Porque en esa sala nosotros tenemos todo el equipamiento adecuado para intubación, para reanimación cardiopulmonar, ¿no? Habrá sistemas para aspiración, oxígeno, mi ventilador mecánico, si lo voy a usar, está equipado para este tipo de situaciones que requieran tal vez intubación vía aérea avanzada o reanimación cardiopulmonar o descarga eléctrica. Por eso es que se tiene que atender ahí, en la unidad de hecho trauma. En cambio, la urgencia son situaciones también de inicio algo brusco, ¿no? Pero la diferencia de la emergencia es que puede esperar un poco la atención. Entonces ustedes dirán, ¿y qué es urgencia, no? Prioridades 3 y 4, ¿no? Todo el mismo asma. Hemos visto en las prácticas que el asma, hay asma severo,
y hay asma leve. Entonces, la crisis asmática leve, ¿qué será? ¿Urgencia o emergencia? ¿No? Urgencia, doctora. Urgencia, doctora. ¿No? Una prioridad 4 si es leve, ¿no? Y si es algo moderado, será pues ya una prioridad 3. Ya si el paciente no puede ni hablar, no le ausculta, está silencio auscultatorio, ese ya pasa a ser emergencia o prioridad 1. ¿Sí? Yo les cuento anoche, no, antenoche hice guardia en el seguro. Mis guardias están muy seguidas. Entonces, nos traen un joven, no sé si ahora ha salido en las noticias, y era 2 de la mañana, entonces todos, ¿no? Ya no había nada, nuestro servicio estaba bajo control. Entonces, con el residente, ya vámonos a descansar. Yo estoy a punto de entrar a mi camita para dormir, y me llama el médico de triaje, ¿no? Dice, doctora, sí, hay un paciente, lo han traído a un paciente acuchillado, me dice, y está saturando al 60%. Y no es asegurado. ¿Qué hacemos, chicos? A ver, opinen. Opinen rápido porque tengo que hacer cita también. Ya es 5:30. Opinen, por favor. Nada. ¿Lo atienden? ¿No lo atienden? No es asegurado, ¿no? Yo estoy en el seguro. Lo mandamos al centro más cercano que tengamos. Debe si está estable y luego se lo deriva a otro centro, doctora. Tiene saturación de 60%. ¿Cuánta es la saturación normal? Por encima de 93, doctora. Claro, sobre 88. Para la altura es de 88 hasta 94. 60% es sinónimo de paro. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en la condición para rechazarlo porque no es asegurado. No, no lo puedes rechazar. Por más que estés en una clínica, no puedes rechazar una emergencia. Vale decir prioridad 1 o 2. No puedes rechazar. Ahí aplica la ley de emergencia. A ti no te tiene que importar, ni a la institución, de quién va a pagar sus gastos, quién le va a comprar sus medicamentos. No, no te tiene que importar. O sea, la ley de emergencia, ¿no? Indica que nosotros a una persona que esté en situación de perder la vida, tienes que atenderlo con tus recursos. Que no sea asegurado, eso no importa. Lo que importa es su vida de esa persona. Entonces, si estás en una clínica, bueno, pues la clínica está en la obligación de prestarle todo lo necesario, prestar, ya después lo cobrará, ya verá qué hace, ¿no? Pero está en la obligación de prestarle todo lo necesario para preservar su vida. Y como el compañero participó, ¿no? Una vez que esté estable, ¿no? O que hayan venido los familiares y tu paciente esté estable, eso significa buena presión arterial, buena saturación y si está intubado, bueno, adecuadamente con todos los equipos, recién ahí la familia decidirá pues trasladarlo. Y si no se aparece la familia, pueden tomar la decisión de trasladarlo a otro centro, ¿no? En el seguro que nos toca atenderlo. Igual, no es asegurado, se saca todo como con su nombre y diciendo que es una ley de emergencia y se le atiende. No puedes rechazar. Si no, nos vamos a meter en problemas muy graves y feos. Ya por rechazar. Lo mismo a los bomberos. Los bomberos en plena actividad, sucede algo con ellos, lo que sea, y vienen a atenderse a tu centro, tienes que atenderlos. No puedes rechazar, no puedes decir, no, está bien, no se ha asegurado, tiene que pagar. No, tiene que atenderlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos hecho entrar al paciente y al ver, ¿no? De hecho, como él está saturando 60%, no va a ir pues a consultorios, no va a ir a la sala de observación común, tiene que ir a una unidad de shock trauma. Entonces, lo hemos llevado a la unidad de shock trauma. Chicos, no sé, creo que hay personas que están esperando, ¿no? Y no les he aceptado. Y ahora habrán entrado, ya no.
Me avisan, por favor, si alguien no se ha aceptado o algo. ¿Ya? No, acá estamos. Ya. Entonces, tenemos que atender, es nuestra obligación. La ley lo protege, lo cubre y todo ello. Ya. Un asma leve puede pasar a ser un asma severo. Sí, ¿no es cierto? Sí, puede pasar. Un shock hemorrágico, bueno, una hemorragia leve puede pasar a ser una hemorragia grave, sí. Entonces las prioridades son situaciones dinámicas. Tal vez tú calificaste prioridad 4 y pasa siendo, mientras espera, prioridad 1. Entonces, tenemos que nosotros estar supervisando continuamente a mis pacientes, más a los que vienen por cuadros de hemorragia. Ya, entonces, ahora nos vamos a ir a lo que es la organización de nuestra emergencia, ¿no? ¿Cómo está organizada la emergencia? Sí, vamos a simular que ustedes ya están de pacientes, ya cada uno de ustedes son pacientes. Sí, entonces, el paciente va a llegar al servicio de emergencia, como dice ahí, por iniciativa propia, ¿no? Me siento mal, me duele mi cabeza, o tal vez mi familia me vio mal, vio que estoy hablando raro y decide llevarme a la emergencia, ¿no? Y otro puede ser referido, ¿no? Ustedes están de serums y tienen pues un paciente con hemorragia activa, no tienen unidad de sangre para resolver el problema y necesariamente tienen que referir a ese paciente, ¿no? Entonces, ambos grupos o ambos tipos de pacientes tendrán que entrar por la única puerta de emergencia. Incluso ustedes cuando eran estudiantes habrán ido a rotar, ¿no? ¿Y quién es el primero que los recibe? Para entrar al hospital. ¿Con quién se chocan primero? Seguridad, doctora. Seguridad, ¿no? Con el guachimán, ¿sí? Le dice, ¿a dónde está pasando? Voy a rotar, soy estudiante, ¿no? Ustedes. No, no va a pasar, ¿dónde está su fotochen? ¿Sí? Los rechazan, ¿no? Lo mismo, los señores de seguridad preguntarán, pues, ¿a dónde va a pasar? Que me siento mal, entonces, como que ahí empieza el primer triaje. Entonces, ellos, ¿no? Los de seguridad, están en la obligación de dirigir a nuestros pacientes a dónde tienen que pasar. No solamente dejarlos pasar, bueno, en caso de los pacientes, ¿no? En caso de los estudiantes, bueno, su foto ya puede entrar, ¿no? Entonces, en caso de los pacientes, tienen que dirigir, ellos tienen que registrar qué ambulancias entran, qué ambulancias salen. Porque cuando hay un problema de búsqueda de algún paciente, que se murió algún paciente, todo buscan. Entonces, si registraron, no registraron, a qué hora vino la ambulancia, a qué hora se fue la ambulancia, todo eso debe estar registrado. ¿Ya? Entonces, son recibidos por seguridad, ¿no? En todos los hospitales. Los que tendrán que hacer el primer triaje y, por tanto, indicar nuevamente, ¿no? Si es un paciente, ya pase de inmediato a la unidad de triaje. Sí, nada de que pase primero por caja pagada, no, al triaje. ¿Ya? El primer lugar es triaje, porque en el triaje lo van a seleccionar. ¿Qué prioridad es? ¿Será 1, será 2, será 3 o será la 4? ¿Ya? ¿Quién lo va a hacer? Posiblemente quien está haciendo triaje, creo que en el regional también ya el que hace triaje es un médico. En el seguro ya es un médico el que hace el triaje. ¿Ya? Entonces, de ahí comienza. ¿Ya? Ahora, ¿de quién dependen los enfermos? Dependen directamente de nosotros los médicos, ¿no? O bueno, si son ustedes serums o internos, la condición que tengan de ustedes. Y su primera responsabilidad, chicos, va a ser cuando sean internos de medicina, ¿no? El interno de medicina es la mano derecha, pues, del médico que está de guardia, ¿no? Y es el que va a calificar.
¿sí? Va a calificar, va a evaluar al paciente con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? De acuerdo a la semiología, haremos nuestra anamnesis, tendré que examinar a mi paciente, iniciaré mi plan de trabajo para ver el tratamiento y qué exámenes más le voy a pedir. Esas son mis pruebas complementarias y estoy en la obligación de dar un informe al paciente o a la familia, ¿no? Y si es una situación prioridad 1 o 2, con mayor responsabilidad, porque la prioridad 1 o 2 se puede morir. Y si no di el informe en el momento adecuado, ¿qué me voy a ganar? Problemas, amenazas, hasta me pueden pegar, porque no solamente el paciente está enfermo, sino la familia está tensa, preocupada, ¿qué está pasando? ¿Qué le están haciendo? ¿No le están haciendo? Entonces ustedes tienen que darse ese tiempo para informar a la familia, ¿ya? Y hacerle el seguimiento, pues, ¿no? Que no nos pase lo que en el regional pasó, ¿no? Llegó un joven acompañado de papá, creo que pues se había caído, la cabeza le dolía, algo así, ¿no? Entonces el interno lo atiende y le pide una tomografía de cerebro, ¿sí? Solicita una tomografía y se olvidan de la tomografía. Hacen todo, después se olvidan. Entonces el papá con el paciente se van a tenían CIS, ¿no? Se van a la oficina de CIS y la de CIS comete el error, ¿no? De tal vez no se percató. Dice, señor, su DNI, no lo hemos traído el DNI. Ah, bueno, si no tiene el DNI, no le podemos autorizar la tomografía. Y el papá, pobrecito, al ser tan humilde, ¿qué hace? Lo deja a su paciente en el hospital y se va hasta Ocongate a traer el bendito DNI. Y hasta es el interno, nada. ¿Qué será de su paciente? Ni enterado. Entonces, obviamente, hasta Ocongate demora pues harto. Regresa y el papá lo encuentra muerto al joven. Entonces, no podemos descuidar a nuestros pacientes prioridad 1 y 2. No se puede. Ya jóvenes, no podemos descuidarnos. Si yo sé que este paciente le estoy pidiendo una tomografía porque estoy sospechando que hay una hemorragia, está desorientado, ¿no? O hay algo grave, es más, tengo que disponer que un personal técnico lo acompañe y me lo traiga. Y nada de DNI, nada. Si no, fácil, pues aplican ley de emergencia. Es muy, muy urgente. Y por ahí van a encontrar a alguien que no es urgente. Ah, fírmalo bajo tu responsabilidad. A ver si se van a atrever a firmar. Si tú como médico tienes ese criterio, nadie puede decirte que no. Y si hay alguien que se vuelve terco, ya, lo voy a anotar, que tal hora, tal fecha, tal persona no autoriza. Lamentablemente tenemos que adquirir carácter. No podemos caer en eso del descuido, ¿no? No porque no tienen una cosa, pues después lo pagarán, después lo regularizarán, eso ya después, son situaciones administrativas. Sí, entonces, tanto el médico como el caso del interno, si es un interno, siempre está atrás de sus pacientes en prioridad son y dos, no pueden dejarlo a la deriva, ya que avance, pues que ya me traerá, ¿no? Y si se fugó, se fue del hospital, también si no, paciente se fuga del hospital, ¿no? Se llama reiteradas veces al paciente, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, y no regresa. Porque hay mucha gente que por su voluntad se ha ido del hospital y se ha muerto en casa. Y fácil para el resto de la familia que queda en vida le echan la culpa al médico. Y cuando hacen toda la revisión del caso, usted como médico nunca notó nada. No dijo que reevaluarlo, no puso si se ha ido o no se ha ido, o sea, como que te has descuidado a tu paciente. Y son problemas feos, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese aspecto que podemos. ¿Ya? ¿Cuáles son las definiciones operativas según la norma técnica? Ya hemos dicho, ¿no? Las prioridades de daño. Bueno, todo esto lo van a encontrar en esa norma técnica que ustedes si quieren entren en la internet y ahí está. Entonces, tenemos de prioridad 1 a la 4. Prioridad 1, gravedad súbita, extrema. Y la prioridad 4, patologías agudas comunes, ¿no? Por ahí mejor empezamos por extremos. 2, la urgencia mayor, ¿no?
prioridad 2, y 3, las urgencias menores, ¿ya? Ahí tenemos los conceptos de red de servicios de emergencia, qué es o qué comprende una sala de observación. Serán pues pacientes que requieren compensación, ¿no? Ponte una diarrea con deshidratación, lo pasaré pues a la observación, lo hidrato y en menos de 24 horas yo debo haber resuelto. Incluso miren acá lo que dice la norma técnica, dice no debe exceder de 12 horas. Entonces, si en 12 horas yo no logro estabilizarlo completamente, ¿qué tengo que hacer? Lo pasaré pues hospitalización, ¿no? Y si mi paciente no está claro, es un cuadro de dolor abdominal, parece y no parece una apendicitis, ¿qué tengo que hacer? No, lo evalúa cirugía y cirugía determina que tiene que operarse, tendrá que ir pues, a sala de operaciones, ¿no? Entonces, para eso sirve la sala de observación. Si hay un problema que no lo puedo resolver de inmediato, entonces requiero de más horas para estabilizarlo, tal vez para hacer un diagnóstico certero, ¿no? Y con ello definir el tratamiento, ¿no? El tópico de emergencia, los tópicos son los consultorios, ¿no? Los consultorios que tenemos, ¿sí? Hay tópicos de medicina, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, tendré tópicos de medicina, tópicos de cirugía, ginecología, traumatología, ¿no? Y el triaje, que de hecho ya estamos hablando, el triaje es en la parte de adelante, donde se van a encargar el médico responsable o el personal que se ubica ahí de hacer nuestra selección de pacientes. La unidad de shock trauma, ¿no? Que también tenemos, la sala de shock trauma, donde se va a dar el soporte avanzado del paciente, la cual está equipada para todo ello, ¿no? Si necesito intubar, ahí tengo mi equipo de vía aérea, tengo mi ventilador, tengo mi oxígeno, ¿no? Empotrado incluso ya, con manómetros de alto flujo para el ventilador, ¿sí? Tengo mi coche de paro, ¿no? Un desfibrilador, equipos de aspiración, fármacos para soporte vital, o sea, tengo todo en esa sala. Entonces ahí solo entrarán pues los prioridad 1, ¿no? Preferentemente, y el 2, si puedo compensarlo y pasar a observación, ¿ya? Ahora, si el 2 puede volverse un 1, lo pasaré pues de frente a shock trauma. Entonces, este joven que lo han acuchillado vino con la boqueando, ¿no? Respiración boqueante, ya neurológicamente el pobre ya estaba en sopor profundo, con el pecho abierto, sangrando, ¿no? Horrible, todo pálido, ¿sí? De inmediato a la unidad de shock trauma, a intubar, intubación, y bueno, ahí ya tenemos otros equipos, los residentes ya tienen un poquito de mayor capacidad para, por ejemplo, poner un catéter venoso central de reemergencia, le pusimos sellos, su sangre, su medicación, todo, para evitar un paro, porque llegaba 5 minutitos más tarde, un paro, y ya él no va a salir. Choque hemorrágico cuando ya tiene mucho tiempo no sale. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, o en esta diapositiva, lo que quiero es mostrarles el esquema, ¿no? En la unidad de shock trauma, ahí vemos, están, ¿qué haciendo? Intubando, ¿no? RCP, ¿sí? La zona de triaje, incluso con colores. Bueno, hay triajes que hacen 5, el 4 y el 5 se vuelven uno solo, ¿ya? ¿Qué es el 1? Rojo, ¿no? El rojo. Paciente con alto riesgo de muerte. 2, y es una urgencia mayor. 3, urgencia menor. 4 y 5, pues no son, ya pues, son urgencias que pueden tomar su tiempo, son patologías comunes. ¿Sí? Entonces, un ratito, jóvenes, por favor. No está queriendo aparecer. Ya. Ya se lo cierro. Ya. Entonces, nuestra sala de espera. Yo les pongo ejemplo. Cuando yo era interna, la sala de espera de emergencia en el regional estaba, pues, ahí tenía sala de espera, ¿no? Sus bancos largos, tele, el baño atrás, ¿sí? Esa era nuestra sala de espera. Y ahora que he regresado después de ¿cuántos años? 7 años, 5 años, ya no hay sala de espera. Todo eso se ha vuelto zonas de observación
Ahora, peor todavía, ¿no? Se ha transformado ya zona de triaje, otros ambientes. ¿Por qué? Porque la demanda ha crecido, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos que tener pues, una sala de espera donde los tenemos a todos, ¿sí? Ya, entonces ya pasamos la unidad de triaje, trauma, la zona de consultorios. En la zona de consultorios yo lo que voy a atender es prioridades 3 y 4. O sea, no están en riesgo de morirse. Pueden esperar estos pacientes. La norma dice, pueden esperar. Y en otros libros de triaje de otros países te ponen hasta tiempos. ¿Ya? La primera es 1, atención inmediata, no espera nada. 2, puede esperar 10 a 15 minutos. Ahí está en el gráfico, me parece. ¿Ya? 10 a 15 minutos. ¿Sí? Prioridad 3, tal vez hasta 1 hora me puede esperar, ¿no? Y el 4 y 5, miren, de 2 a 4 horas. O sea, si ustedes van por una gripe al seguro y el médico triajero les pone que ustedes prioridad 4, métanse a la cabeza que van a esperar ese tiempo. Nada que yo he venido primero, que soy estudiante de medicina, que mi profesor es el director, nada. Tú cumples el reglamento. Te toca esperar tus 2 a 4 horas porque tienes gripe. ¿Ya? Entonces acá no existen influencias ni nada, simplemente es de acuerdo a la gravedad de la enfermedad que tú tengas. ¿Ya? Para eso el triajero pues, tiene que ser pues, una bala, hacer bien sus diagnósticos precoces y decir, esta espera no. Y no solamente es a través de preguntas, sino también las funciones vitales. O sea, ustedes tienen que saber las funciones vitales. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, Noelí? Noelí, ¿estás, no? ¿O no está Noelí? Alguien, por favor, voluntarioso. 60 a 100, doctora. La frecuencia cardíaca de 60 a 100, incluso el AJA dice de 50 a 90, ¿sí? Frecuencia respiratoria, vamos, De 2 a 20. de 12 a 20, de 14 a 20, ¿no? Ya, muy bien. Temperatura, ¿cuánto es? 36.5. 36. No, pues, son rangos, de 36 a 37.5, ¿no? 37.3, ¿sí? 37.3 incluso ya lo consideran su febril, ¿sí? Presión arterial, mínimo y máximo, ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto mínimo y cuánto máximo? ¿Mm? Presión mínima, 90-60, mínima. Presión máxima, 100, antes era, ¿no? 140/90. Pero ahora que están ajustando valores, 130/80. Entonces, si mi paciente viene con una presión arterial de 70/40, solo con esa presión, ¿qué prioridad es? Chicos, ¿qué prioridad es? Con 70/40. Porque estaría en shock. Es un 1, pues. Solo por estar hipotenso, ese paciente es un 1. La presión, pues, es un parámetro demasiado importante. ¿Ya? Entonces, ponte, le tomo la frecuencia cardíaca que tiene una frecuencia de 140. ¿Ya? ¿Qué prioridad es? 1, 2, 3 o 4. 140. Ya pasarles más fácil la vida. 180 de frecuencia cardíaca. Prioridad. 1 también. 1 también, doctora. Es 1, es un 1. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Las funciones vitales nos va a ayudar bastante a decir, la temperatura no nos ayuda mucho, ¿no? Pero presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El joven que vino tiene una frecuencia, mire, tenía presión de 70/40, el joven acuchillado. 70/40 de presión, frecuencia cardíaca de 120 y tanto, 126 creo. Frecuencia respiratoria de 25 a 30. ¿Dónde tengo que atenderlo con esas funciones vitales? Shock trauma. Shock trauma. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Está chocado. Entonces, atención inmediata. ¿Ya? Entonces, hay que saber bien las funciones vitales. Ah, ya, nos faltaba saturación de oxígeno. ¿Cuánto es la saturación normal en altura? ¿Cuánto es? Más de 88. No, los rangos jóvenes, tienen que saber.
Si es un paciente con 85, enfermedades... 95, doctora. El rango es extremo, ¿no? Depende. Si es un paciente que no tiene patología como ustedes y yo, espero que nadie esté enfermo, ¿ya? Su saturación normal de nosotros será pues de 90 hasta 94. ¿Ya? Para nosotros, ¿ah? Para un grupo sin enfermedades, ¿sí? Pero hay personas adultas y adultas mayores que tienen EPOC, que tienen asma, fibrosis pulmonar, ¿ya? Pero no es que estén, o sea, con un cuadro exacerbado, ¿sí? Ellos, por ejemplo, ya saturan de 85 a 88, 89. Es lo normal para ellos. En Lima, en cambio, la saturación a nivel del mar es para nosotros, jóvenes, entre comillas, ¿no? De 92 a 96. Y para los EPOC es de 88 a 92. Es más alto por la cantidad de oxígeno que hay, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer bien. Ahora, si yo digo saturación de 60%, tendría que asustarme, pues ese paciente va a hacer paro ahorita. Es muy bajo. ¿Ya? Yo me recuerdo bien, ¿no? Que cuando estaba en Lima, saturaban a los pacientes, ¿no? Saturación 88, digamos, ¿no? 88, ponle oxígeno, ponle, se desesperaban. En cambio, acá nosotros, 88, está normal. Y es por la altura, ¿no? ¿Sí? Y cuando venían a llevarse pacientes a través de ambulancia aérea, también ellos hacen sus funciones vitales, ¿no? Pero creo que no se acuerdan que están en altura. Entonces, un día tuve un paciente así, ¿no? Saturación 85 y asustado. Estaba 85, va a aumentarle el oxígeno. Digo, doctora, es saturación aceptable, ¿no? No, pero está mal. Y encima se encierran, ¿no? Ellos creen que están en altura o a nivel del mar, ¿no? Entonces, si yo atiendo un gringo, ¿no? Un gringo, un turista que está viniendo de, no sé, pues de costa y me satura 88 acá en nuestra ciudad, ¿está bien? Viene de la costa, 88 estará bien para él y no tiene otras enfermedades. ¿Está bien o no, jóvenes? De acuerdo a lo que estamos diciendo. No, doctora. No, está desaturando ya. Porque tienen que ser hábiles para hacer diagnóstico de mal agudo de montaña. Ya con 88, un turista, y te dice que tal vez tiene un poco de dolor de cabeza, le da mareos, eso ya es una enfermedad. Está con su mal agudo de montaña. Entonces, ha habido compañeros médicos que dicen, está normal, a su casa. Lo mandan a su casa, a su hotel, y el gringo regresa peor, para intubar ya. Porque el mal agudo de montaña empeoró, pues. Tienen que conocer bien las funciones vitales, los valores, bien claro, ahí no hay duda. No tiene que haber duda. Ya, bueno, seguimos con nuestros servicios de emergencia. En el servicio de emergencia tenemos la sala de espera, la información, ¿no? El área de información, bueno, o admisión también, la zona de la policía, ¿no? Tiene que haber sido sí un policía ahí cerca de nosotros. ¿Por qué? No es para que nos defienda, sino es para mantener en orden. Hay gente que viene muy estresada, preocupada, y no todos reaccionan bien, ¿no? Hay gente violenta. Entonces se muere su paciente, empiezan a destrozarnos todo. Es para mantener el orden y controlar a esas personas alteradas. Ahora, si un médico pierde los papeles, también lo tendrá que controlar, ¿no? El médico. Sí, entonces no caigamos en eso de, señor policía, para que nos defienda. No, no, no. Su función es mantener el orden. Entonces ellos están en la obligación incluso de estar dando vueltas, ahí que todo esté tranquilo. Si hay una situación no solo de agresión, ponte, hay un envenenamiento, un intento de homicidio como este joven que lo ha acuchillado su pareja, él tiene que constatar todo eso y poner la denuncia pertinente, si es que no hay, a la fiscalía, a donde corresponda. ¿Ya? La sala de yesos de acuerdo a la complejidad de nuestro hospital. De hecho, que en el seguro tenemos nuestra sala de yesos porque tenemos traumatólogo, ¿no? Cirugía también, farmacia donde habrá, bueno, medicamentos de urgencias, ¿no? Ahí no vas a encontrar, pues, los sartán, valsartán, porque no son fármacos de emergencia. Esos fármacos son fármacos crónicos que lo vas a encontrar, pues, en tu centrito de salud ahí en el metro, San Sebastián, yo en Santiago, ¿no? No vas a ir al hospital a pedir, pues eso, ¿no? Hay gente que va así. Alguna vez me tocó, quiero que me den mi sartán. Señora, ¿cómo se médica? ¿Cómo que no? Yo pago no sé cuántos años de su vida había pagado. Pero no es mi culpa, pues no hay, le digo. Entonces, la gente pues cree que, no sé, la emergencia todo le va a resolver. Y no es así, ¿no? Para eso no es la emergencia. Y sí o sí tiene que tener un estar de enfermeras y un estar de médicos en nuestra zona de descanso, sino donde nos cambiamos, donde nos alimentamos, donde descansas un rato. No porque somos médicos y nos pagan, de toda la noche te tienes que esperar.
¿no? Tendrás que descansar en el momento que sea adecuado, que tengas la oportunidad, ¿no? Ya, jóvenes, entonces la clasificación de emergencias de triaje de Manchester, ¿no? Esto es una guía europea, ¿sí? Miren cómo hacen la clasificación de 5 triajes en acá. Decís que el 4 y el 5 se unen como 4, ¿no? 1, prioridad 1, resucitación. Sí o sí ese paciente tiene que atenderlo ya, de inmediato, porque si no, su complicación grave, pues muerte. ¿No? 2, la urgencia mayor, naranja, puede esperar 10 a 15 minutos. En el ejemplo más fácil, el asma moderado, ¿no? El asma moderado que puede volver un asma severo y paro, ¿no? 3 será pues para un asma leve, ¿no? Puede esperar 60 minutos. 4 y 5 será para una gripe, ¿no? Una gripe, una diarrea sin deshidratación, y ese puede esperar de 2 a 4 horas. ¿Sí? Ahí están todos los documentos de gestión. Cuando ustedes ingresen a un establecimiento a trabajar, lean su manual de funciones y obligaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son sus obligaciones desde su punto como médico? Si te han contratado como conductor de la ambulancia, igual, tienes tu manual de obligaciones. Te contrataron como enfermera, ya. También, ese es el MOF, ¿no? Manual de Organizaciones y Funciones. El manual de procedimientos, ya esto se tiene que implementar en todos los centros. ¿Por qué? Porque si hay auditoría de algún caso, ¿no? Entonces, si tú no te ceñiste a estas guías, a los manuales, puedes ganarte problemas innecesarios. ¿Sí? Y otros registros, bueno, ya que tu establecimiento pida, ¿no? Registros de indicadores de producción, de calidad, todos. Nuestro registro de qué pacientes hemos atendido, eso es importante. Bueno, por suerte lo llevan los licenciados, ¿no? En el regional, cuando yo era interna, los internitos registrábamos todas nuestras atenciones. Y tenía pues compañeros internos que les llegaba altamente no registrar, ¿no? Habíamos hecho 40 atenciones y ellos solo habían anotado 10. Está mal ello, eso está mal, jóvenes. No podemos ser tan perezosos. Si te dijeron anótalo pues. Porque, ¿para qué sirve esos registros? ¿Saben para qué? Para que los contraten a ustedes. Porque si viene no sé, pues mi supervisor me dice, a ver, vamos a ver cuánto es su demanda. Y tú de 30 atendiste 10. Ay, solo tienen 10. Bueno, ¿cuántos médicos? Un médico no es suficiente, ¿para qué más? ¿No? Y sin embargo, la realidad es que vienen 60, sino que el interno, que es, pues, no sé, un poco descuidado, no lo anotó. ¿Ya? Entonces, bueno, en el seguro ya todo está informatizado. Si quieres atención, al sistema, entonces ya es más real. Ahí lo que nosotros tenemos que cuidar para que contraten más médicos es la calificación de triaje. Cuanto más triaje 1 y 2 tengamos, ¿no? Prioridades 1 y 2 para atender, estamos en el derecho de pedir todo el personal que queramos. Pero si tenemos prioridades 3 y 4, ay, por favor, para eso, pues no necesitas más médicos especialistas, ¿no? Porque son gripes, son, no sé, pues urticarias, son cosas que no son emergencia, y que la gente puede esperar ir a sus establecimientos, ¿no? Entonces es importante registrar jóvenes, todo. ¿Para qué? Para el contrato del personal, tanto médicos, enfermeras, técnicos, ya que no aparezcan. Los administrativos se llevan de lo que está registrado. No registraste, por tu culpa no vamos a contratar médicos para el próximo año. Entonces todo se tiene que hacer. Registro de complicaciones, plan de emergencias. Ya, el plan de emergencias y desastres, todo establecimiento debe tener el seguro, lo tiene, ¿no? El doctor que se ha dedicado bastante en hacer nuestro plan frente, por ejemplo, a una pandemia como el COVID, es el doctor Olivera, ¿no? Le encanta lo que son estos planes de emergencia, nos dejó todo hecho, doctor. Pónganse que ocurre una desgracia y hay un accidente, pues no sé, a ver, de qué. Que es lo más grave, ya 2 buses interprovinciales colisionaron, o un triple choque, y tenemos como 100 heridos. ¿Sí? Entonces, mi emergencia, mi shock trauma, mi emergencia está para capacidad de ¿cuánto? Apenas 30, 40 personas. ¿Y dónde van a entrar los 100? ¿Sí? Ahí tiene que haber estos planes de emergencias y frente a estos desastres, ¿no? Cómo el hospital se va a transformar. O pónganse, hubo un terremoto en el Cusco y tenemos pues un montón de desaparecidos, heridos. Entonces, ¿cómo mi hospital va a afrontar toda esta cantidad de pacientes?
Ya ese servicio chiquitín no me va a alcanzar, ¿no? Las camitas, 40 camas, y yo tengo 200 heridos, no van a entrar. Cuando tengo pacientes en prioridad 1 como 50, en mi trauma 3 camas no van a entrar. Entonces, ¿cuál es el plan? Y es un plan escrito. También tiene que consignar, ¿no? Ahí tenemos las áreas de trabajo, bueno, ya hemos hablado, ¿sí? El área asistencial, la atención del paciente, ¿no? Ahí miren, el 2, 1, 3, 1, esos son la complejidad del hospital. Si unidades de trauma tienen los establecimientos 2, 2, 3, 1, 3, 2. Sala de yesos 2, 2, 3, 1, 3, 2. ¿Sí? Cuanto más complejo sea el hospital, ya tiene que tener varios servicios. Sala de operaciones, los hospitales 3, 1, 3, 2, ¿no? Otras áreas, bueno, ya lo hemos mencionado, y acá tenemos ejemplos de prioridad 1 como para que se distraigan. Algunas vamos a leer ya, porque en esa norma técnica está todo escrito. Entonces, prioridad 1, paro, pues paro cardiorrespiratorio es prioridad 1. Dolor torácico. ¿Por qué dolor torácico? ¿Ya? Porque puede ser un infarto, y el infarto agudo de miocardio es mortal. ¿Sí? En la dificultad respiratoria. Miren, sibilancias, estridor, el estridor, ya el pulmón no da más. Entonces, ese es un prioridad 1. O si encuentro cianosis, está morado con labios azules, sí, está hipoxémico, prioridad 1. Shock, todos los shocks, toditos los shocks que ustedes conocen son prioridad 1. Hemorrágico, cardiogénico, escéptico, los ruidos son prioridad 1. Arritmias, que ya hemos hecho, taquiarritmias o arritmias, tanto bradiarritmias como taquiarritmias, son prioridad 1, porque el corazón se cansa de latir, no sé, por 180, 200, y me puede hacer edema pulmonar y muerte. Las hemorragias activas, ¿no? Sea de donde sea la hemorragia, de la nariz, a nivel genital, gastrointestinal, esas hemorragias también, si son activas, ya para eso cuando hagamos la clase de shock hemorrágico vamos a ver cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de presión tiene para calificar si es prioridad 1. Obstrucción de la vía aérea, cuerpo extraño, atragantamientos, de hecho es prioridad 1. Ya se atragantó, es prioridad 1, incluso a veces no llegan ni siquiera al hospital estos pacientes. Inestabilidades hemodinámicas, presión bajas, no sabemos cuál es la causa, no sangró, no sabemos exactamente, pero son prioridad 1 por la hipotensión, ¿ya? Y los politraumatizados severos, pues los traumas severos, ¿ah? No aquel se golpeó en la cabeza, estaba saliendo y me golpeé con mi puerta, no, ese no es prioridad 1. Ya, el trauma severo, o sea, Glasgow 8. Esos pacientes sí, o si tiene una fractura, ponte del fémur, y hay sangrado abundante, ¿sí? Prioridad 1. Las intoxicaciones, todas las intoxicaciones, chicos, son prioridad 1. Toditos los intentos de envenenamiento, o tal vez adrede, o provocados por ellos mismos, o accidentalmente, son prioridad 1. ¿Por qué? Porque se les lavado. ¿Ya? Y te se ponen órgano fosforado, ácidos y todo lo demás. ¿Qué más? Suicidio, bueno, también. Y en niños, bueno, en niños será, pues, ¿no? También intoxicaciones, periodos de apnea, ¿no? Si el paciente está con alteración de la conciencia, para los pediátricos, ¿no? La deshidratación, que ya presión tiene muy baja o en shock, de hecho, que tiene que ser prioridad 1, ¿no? Acontecimientos de aspiración, ¿no? Ahogamiento en los niñitos. El estatus convulsivo sí o sí es prioridad 1, tampoco puede esperar. Ya, hipertermias malignas, politraumatizados, heridas por arma de fuego o por arma blanca, pero con compromiso hemodinámico, prioridad 1, pasan a trauma. Ahí tienen prioridad 2. Sí, algunos ejemplos de prioridad 2 jóvenes, tenemos diabetes descompensada, cetoacidosis diabética severa, esa es prioridad 1. ¿Ya? Pero una cetoacidosis leve, moderada, será pues prioridad 2. Entonces, ¿qué necesito para ver si estoy en una severa o algo? Uno, la clínica, ¿no? Respiración de Kussmaul, ya pues, ¿sí? Y si le puedo hacer un AGA, excelente. Con el AGA justifico bien qué prioridad de atención es ese pacientito. ¿Ya?
Ahí tiene más hematuриas, heridas cortantes que requieren sutura, prioridad 2, sobredosis de drogas, alcohol, miren, casi es entre 2 y 1, ya pues eso, el 1 y el 2 sí los atendemos en la unidad de shock trauma, ¿no? A veces el viajero se equivoca, no lo hace bien y ahí es un problemita, ¿no? Nos carga nuestro shock trauma, ¿sí? Prioridad 3. Prioridad 3, por ejemplo, una otitis media, dolor abdominal leve, ya no intensa, las urticarias, una fiebrecilla, es prioridad 3. Y prioridades 4, bueno, todas las gripes, chicos, en sus variedades, faringitis, amigdalitis, traquea, son prioridad 4. O sea, ya saben cuánto tiempo pueden esperar ellos. Una diarrea sin deshidratación. ¿Ya? Diarrea, pero sin deshidratación. Hemodinámica estable, esas son prioridades 4. Que yo he venido primero, lo sentimos, su prioridad es 4, espera 2 horas. Ya, ay, ¿qué clase de emergencia será esto? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Trabajamos bajo las normas. ¿Ya? Y este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase, por favor. Vamos a hacer de una vez lo que es el Zika, ¿ya? Si no, me voy a atrasar. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta mientras les pongo Zika? ¿Preguntas o se han dormido? Chicos, ¿están allí? Sí, doctora. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Creo que es todo solo tú, Noelí. Sí estamos, doctora. Sí, doctora, sí está. Ya, den señales de vida, por favor. Estamos acá, doctora. Ya, vamos a hacer este tema que es muy interesante y que es muy frecuente ya en emergencias. Síndrome coronario agudo. Miren el esquema, que lo tengo ya años, pero me sirve bastante. El síndrome coronario agudo es la obstrucción de una de las coronarias. Puede ser parcial o puede ser total. ¿Sí? Si es total, miren de qué color el corazón se vuelve. Negro. Toda esa parte está muriendo porque ya no le llega. ¿Qué lleva la sangre? ¿Qué lleva la sangre, chicos? ¿Cuál es su función básica de la sangre? Oxígeno. Oxígeno y Nutrientes. glucosa, ¿no? ¿Sí o no? Oxígeno y glucosa. Entonces, si a ese pedazo de tejido ya no le llega oxígeno y glucosa, ¿qué va a pasar? Principalmente oxígeno, habrá pues hipoxemia, ¿no? Anoxia y muerte, esto ya no se va a recuperar. Y cuando vuelva a regenerar, ¿no? Ya no va a ser el mismo tejido, va a ir a una insuficiencia cardíaca si es algo pequeño, pero si es algo grande, se rompe el corazón y se muere el paciente. Ruptura de miocardio y muerte súbita. ¿Ya? Eso es el síndrome coronario. Entonces, si es parcial, bueno, pues a pasar un chorrito de sangre, ¿no? De alguna manera va a ayudar eso. Ahora, si es un espasmo, ocasionará pues una angina, ¿no? Ay, dolor de pecho, ¿no? Entonces, ello lo veremos de acuerdo a qué exámenes tengo. Sí, entonces, ¿cuál es la definición del síndrome coronario agudo? Acuérdense que síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, vendrá pues signos. ¿Qué signos tendrá el paciente? No sé, tal vez palidez, diaforesis, ¿no? Algo que yo puedo ver, ¿sí? Eso es el signo. ¿Sí? Palidez, diaforesis, taquicardia y síntomas. Bueno, el paciente me dirá, me duele mi pecho, me ajusta, parece que me estaría aplastando un elefante, ¿no? Eso es lo que el paciente te dice. Y tenemos tipos, ¿no? La angina estable, la angina inestable, la isquemia silenciosa, los da y el resto. Cuando hablamos de angina estable, ¿alguien se acuerda? Angina es dolor, ¿no? Dolor coronario. Estable, ¿en qué momento? Cuando está caminando, cuando está sentado. ¿A cuál se refiere angina estable? En reposo. En reposo. El esfuerzo. No es cuando hace actividad. La angina Actividad estable es el dolor de pecho cuando uno hace esfuerzo. Ponte, ya lo mandamos a X compañero, anda, date una vueltita a la manzana, va corriendo, ¿no? Ya, estoy veloz, regresa, me duele mi pecho, me duele. Esa es una angina estable, lo hemos sometido a esfuerzo. Y con ese esfuerzo, tal vez tiene, pues ahí una plaquita de grasa, y ha hecho un espasmo, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la angina inestable están ahorita todos ustedes sentaditos, atentos, escuchando, bueno, algunos durmiendo, ¿sí? Y de un momento a otro, ¡ay! Les duele su pecho. ¡Ah, me duele, me duele! O sea, no ha hecho ningún esfuerzo físico y le dolió de un momento a otro.
Eso es una angina inestable. Por ahí hay una placa de grasa inestable y que puede volverse un infarto. ¿Ya? Isquemia silenciosa, infartos en silencio, que no duele el pecho, no duele nada. ¿Qué grupo de pacientes son los que presentan isquemia silenciosa? ¿Qué patología es la que tiene isquemia silenciosa? Los diabéticos. Los diabéticos son una jarana, chicos. Mucho cuidado con los diabéticos. Los diabéticos vienen, me siento raro. No sé, o la familia no lo vemos raro, no sé qué tendrá. Tal vez su glucosa se ha subido. Y por ahí alguien, trome, le dijo, hay que hacer un electro. Y en el electro, infarto. Me ha pasado a mí. Infarto en silencio, no hacen la clínica que conocemos, que le duele el pecho, le oprimen, nada. Simplemente así, signos inespecíficos, ¿ya? Cuidado con las isquemias silenciosas. Los diabéticos, ay, más si les dice, ¿cuántos años de diabetes tiene? 13 años, 15 años, mucho cuidado. Esos son los candidatos para infarto. Ya, bueno, el infarto propiamente dicho, la obstrucción total de una coronaria, la falla cardíaca que va a ser consecuencia de un infarto y muerte súbita, pues también la consecuencia de la falla cardíaca, ¿no? Se rompió el miocardio, muerte. ¿Sí? Entonces, los síndromes coronarios, esta diapositiva es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque con esta diapositiva ustedes tienen que aprender el trazado en el electrocardiograma. El primer examen auxiliar que nosotros hacemos en los pacientes con síndrome coronario agudo es un electrocardiograma. Y el electrocardiograma es re fácil de leer, jóvenes. ¿Ya? Re fácil. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro electrocardiograma tenemos estas ondas positivas, ¿no es cierto? Y estas ondas negativas. Todas estas ondas, ¿no? Tanto positivas como negativas, tienen que caer en la línea isoeléctrica. Esta es la línea isoeléctrica. Entonces yo agarro un papel, una reglita, algo, y me aseguro que todas las ondas caigan sobre esa línea. ¿Sí? O una línea imaginaria, si ya pues tiene mayor destreza, ¿no? Entonces ustedes chequean, sí, todo bien, todo bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes encuentran esto, por ejemplo, mucho cuidado, esto puede ser un infarto, ¿ya? O este trazado, este ya es clásico, acá te está diciendo infarto, infarto, infarto. ¿Sí? Entonces, dicho ello, ahorita les explico sobre esto. Dicho ello, tenemos en el síndrome coronario agudo dos tipos. El que tiene el SICA, ¿no? SICA, síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿ya? Desde acá hacemos una línea, ese es el SICA, ¿sí? Y este es el SICA ST elevado, y este es el SICA ST no elevado, estos dos tipos, ¿ya? Vamos a empezar por el más fácil. De los dos tipos de SICA, el más común es estos dos, los que más vienen al hospital. Esta columna ya también es más raro, raras veces vienen, y son los mortales. Estos son dolores de cabeza porque, ¿será? ¿No será? Doctora, ¿qué le parece? Están ahí, tras de los jefes de guardia. Doctor, ¿será? ¿No será? Y el jefe de guardia, no sé, tal vez, mejor obsérvalo, ¿no? Sí, porque no es claro. Entonces, como les dije, empezamos por el más fácil. Síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST. Esto es el segmento ST. Miren, es como la onda de despolarización, ¿no? ¿Sí? Acá, este punto no está llegando a la línea isoeléctrica, ¿o sí? No, no está llegando, ¿no es cierto? Está muy arriba, ¿ya? ¿Qué traduce este electrocardiograma? Traduce que hay un coágulo que está obstruyendo completamente una coronaria. Entonces, si yo este gráfico veo en dos derivadas, ¿no? Puede ser en 1, en 2, cualquiera de las combinaciones, bueno, que sea 1, 2, o en el 5 y 6, obviamente hay que estar juntas, ese es un infarto. Y el tratamiento de esto es únicamente trombolisis. Ya tengo que trombolizar. ¿Sí? O bien colocación de un stent coronario, pero en el Cusco no tenemos stent. Trombolisis. Y si estoy en mi establecimiento de salud, un puesto de salud,
a un centro de salud donde no tengo ese medicamento, ¿qué tengo que hacer? Referirlo como prioridad 1, porque es un infarto de miocardio. ¿Sí? Pues no olvidarnos jamás de este trazado. Por eso les digo, todas las ondas positivas y negativas tienen que llegar a la línea isoeléctrica, por eso es esta línea dibujadita. Miren, es una lomadita. Y el paciente que viene con este trazado viene con síntomas neurovegetativos. Ya viene diaforético, pálido, agarrando su pecho como en el video. Me duele, ¿no? Está grave. Entonces, ahí el tiempo, ¿no? El tiempo de presentación. ¿A qué hora empezó? ¿A qué hora empezó? Porque yo tengo 4 horas para trombolizar a este paciente, para destruir este coágulo. ¿Ya? Este sí que ST elevado también se llama infarto agudo de miocardio con ondas Q. Ya la onda Q va a aparecer después de que el tejido entró en una fase de necrosis. ¿Cómo es la onda Q? Desaparece esta lomadita y aparece una sola onda negativa fea. No, una Q aparece. Ya no hay ni R, la Q. Es como una B, bla, bla. Ahí queda. Esa ya es onda Q, ya no hay nada que hacer. Si aparece, si ustedes ven esa onda, o es antiguo el infarto, y si tiene dolor reciente, es reciente, pero lamentablemente ya el tejido se está necrosando. ¿Sí? Son casos raros, pero hay. Este grupo, estos dos, son nuestros dolores de cabeza en emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente refiere disconfort torácico, le duele, me duele mi pecho, no sé, y tú te confundes, ¿no? Pucha, ¿será muscular? ¿Será post-COVID? ¿Será qué es, no? Entonces, yo necesariamente tengo que hacer un electrocardiograma para ver. Y veo en el electrocardiograma este infradesnivel, ¿no? No está mucho la lomada, ¿no? Acá lo han hecho bien claro como para ver la diferencia. ¿Sí? En el EKG apenas ya tenemos que considerar, basta que está con un cuadradito más abajo, ¿no? Porque ello, miren, esta onda tendría que llegar hasta acá, no está llegando. Pues basta que no llegó por un cuadradito, 2 cuadraditos, ese ya se considera un segmento ST no elevado. Ya ST no elevado porque no hay esto. ¿Sí? Puede ser parecido a esto, pero más abajo, ¿no? A 2 milímetros, a un cuadradito, a 2 cuadraditos. Sí, no es muy claro. ¿Sí? Entonces, sospecha de síndrome coronario agudo ST no elevado. O normalmente las ondas T en todas las derivadas, a excepción de la ABR, deben ser positivas, ¿no? Resulta que yo encuentro en B1, B2, B3, ondas T negativas, mucho cuidado. La T negativa, donde normalmente es positiva, es signo muy sugerente de infarto. O las T's picudas. Las T's picudas cuando elevan más de 10 cuadrados chiquititos, ¿no? O 2 cuadrados grandes, esas T's picudas, mucho cuidado. También puede ser un infarto. O puede ser un cuadro de hipercalemia. ¿Ya? No se sabe, una de las dos puede ser. Entonces, yo tengo que recurrir, ¿qué? A otro recurso, ¿no? Ya que más adelante vamos a ver. Estos dos trazados, ¿qué significan? Que la arteria coronaria se ha tapado solo en un porcentaje. En acá será pues un 30%, ¿no? O un 50% nomás se ha obstruido. Todavía deja pasar sangre parcial, aunque es una gota, pero deja pasar. ¿Sí? Entonces el tejido está sufriendo una hipoxemia, no una anoxia severa, una hipoxemia, no le llega adecuada cantidad de oxígeno. Pero ya, pues, todavía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? El tratamiento va a ser netamente antiagregantes, anticoagulantes, no trombolisis, ¿ya? Se puede colocar también stent coronario, pero nosotros no tenemos todavía en ninguno de los hospitales cateterismo cardíaco. Aunque en la clínica Pardo ya hay un equipo, ¿no? Que están colocando stent coronario. Lo malo que es particular, pues si particular cuesta de 20 a 25 mil dólares, un montón de plata. ¿Y quién tiene esa plata en su bolsillo? Difícil. ¿Sí? Ojalá que más adelante ya en los hospitales tengamos. Entonces, no olvidarnos, chicos, de estos trazados. Miren, es re fácil, ¿ah? El ST elevado siempre buscan esto. O también puede ser imagen en espejo, pero bien manifiesto tiene que ser. Así bien escandaloso, faramaya exagerado. Ya, ese es el infarto. El infarto de miocardio agudo con onda cuya.
En cambio, la alteración no es muy significativa. Entonces, ambos grupos de pacientes se quedan en nuestra emergencia. De hecho, para trombolisis prioridad 1 y también es ya no una prioridad 1, una prioridad 2. Ahora, ¿no? El Zika-ST no elevado, ¿puede volverse en un Zika-ST elevado o no? ¿Puede volverse o no, chicos? Jóvenes, respondan. Claro, pues imagínense ese coagulito de acá, empieza a crecer y lo tapó. Sí, se puede volver. Sí me ha pasado. Alguna vez un paciente me dice, ¿sabe qué? El médico, ¿no? Que subo en la noche y me dice, ¿sabe qué, Margolan? Acá te estoy dejándote un Zika-ST no elevado, está tranquilo. Y el paciente, que no sé qué, ya, está bien, ya no hemos puesto todos médicos. Ya, bueno, hay que seguir observándolo. Pasa media hora y la enfermera, no, doctora, está doliendo su pecho, así. Y el señor, me duele. Su electro urgente. Le damos el electro urgente y sale trasado. Era un infarto. El Zika-ST no elevado se volvió en el ST elevado. A trombolizar de inmediato. Nuestra cara se ha completado el infarto, ¿no? Es raro, hay que ser bien piñoso para que eso le pase pues, a un paciente. ¿No? Bueno, sí pasa. Por ello, ese es uno de los motivos también por qué los hacemos quedar en emergencia a estos pacientes. Ya, entonces, ya. Acá está la teoría del cuadro anterior, ¿no? Acá le dice dolor torácico con elevación persistente del segmento ST. Puedes también encontrar un bloqueo reciente de rama izquierda, pero para tú saber si es un bloqueo reciente, necesariamente tienes que comparar con el electro antiguo. Doctora, pero si no tenemos bien tranca, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Unidad clínica con tu examen. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo vino el paciente? ¿Qué síntomas dijo? ¿Cómo le empezó el dolor? ¿Y cómo está el electro? Ahora es posible que, no sé, pues le tomaste un electro porque por ahí te parecía y el paciente está tranquilo, no le molesta nada y te encuentras un bloqueo de rama izquierda. Eso ya es antiguo ya. ¿Ya? Entonces, dolor torácico con anormalidades que sugieren Zika-ST no elevado, podemos encontrar, miren, puede haber depresión, inversión o aplanamiento de la onda T. ¿Ya? Son trazados anormales. ¿Por qué? Porque todavía está pasando sangrecita. Entonces, hay todavía la característica, ¿no? En el electrocardiograma, pero no hay lo típico, porque todavía está pasando sangre. ¿Ya? Ahora, igual, miren en este electrocardiograma. ¿Qué vemos acá? En este electro. ST elevado, doctora. Es un ST elevado, es un Zika-ST elevado. Miren esto, cómo se ha elevado, exagerado. ¿Cuántos cuadraditos por encima? 3, 4, pero la T está pues muy arriba. ¿Ya? Y miren su anatomía patológica, oclusión total, infarto, Q. ¿Sí? En cambio el ST no elevado, un coagulito chiquitín, deja todavía pasar sangre, ¿sí? ¿Y cuál es el trazado en el EKG? Acá, ¿qué estamos viendo? Línea isoeléctrica. ¿Qué vemos? Infradesnivel ST. Infradesnivel ST. ¿Ya? Por 1 milímetro, ¿eh? Miren, es un cuadradito nomás. Y eso traduce. Entonces, ¿esto será, no será? Todos empezamos a dudar. Tranquilos. Se queda el paciente. Le hacemos electrocardiogramas cada 4 horas, cada 8 horas, cuando tenga el dolor. Y a eso tenemos el apoyo del laboratorio, ¿no? Más adelante lo vamos a hablar. Entonces, ST no elevado. ¿Ya? Ahora, en relación al dolor, miren, un puntito, el electro normal, ya un poquito más grande, ¿no? O en estos 3, ya el dolor es un poquito más extenso, miren, infradesnivel. También puede ser supradesnivel, jóvenes, ¿ya? Infra o supradesnivel, ya hay elevación de las troponinas, ahorita hablamos de las troponinas. Y en este caso ya, pues este es un ST elevado. El dolor va a ser súper intenso, con un riesgo de muerte súbita, las troponinas se van a incrementar exageradamente, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, no sé si tengo de diapositiva las troponinas. Creo que sí tengo. Sí tengo por ahí. Ya. Entonces, la evolución de la aterosclerosis. La primera causa común de infarto agudo de miocardio de estos síndrome coronario agudo son los ateromas, ¿no? Miren, ¿desde qué edad se empieza?
desde la primera década de la vida, o sea, desde nuestros 10, 11, 12 años, ya empieza a formarse las células espumosas, los neutrófilos que se comen grasa y se va formando la placa con los años. A medida que pasan las décadas se forma esta placa, ¿ya? Nuestra mala alimentación, pues. Entonces, la espumosa, estrella grasa, lesión intermedia, ateroma, placa fibrosa, lesión complicada, ruptura. ¿Sí? Miren, acá hay un núcleo graso y tiene una capa de fibra. Hay algunas placas que son placas estables que la capa de fibra es gruesa, pero no se rompe. Y hay unas placas inestables que tienen una capa muy delgadita, ¿sí? Y se pueden romper con cualquier cambio hemodinámico, con cualquier cambio de presión se rompe. Entonces ahí se forma una hemorragia pequeña. Pues sí, miren, como la luz ya está tan estrecha, este coágulo crece, crece, crece y se tapó. ¿Sí? Infarto. ¿Ya? Acá lo que les mencionaba de la placa inestable o estable. Placa estable porque tiene un núcleo graso, pero tiene una capa dura, ¿no? Entonces es difícil que se rompa esto. La sangre pasa por ahí, un chorrito, pero pasa. En cambio, esta es una placa inestable, vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene una capa delgadísima que con cualquier cambio hemodinámico se puede fisurar, romper y de ahí empieza la formación del coágulo, 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 hasta que lo tapa la arteria. ¿Estamos? Infarto. ¿Cuál es la secuencia de los eventos en un infarto de miocardio? Tiene que haber la ruptura de esa placa, pues se rompe, erosiona y se forma, o se va a formar el coágulo, se agregarán las plaquetas, ¿no? Entonces esas plaquetas van a producir una inflamación, o se va a producir una respuesta inflamatoria. Acuérdense que la respuesta inflamatoria intraluminal a nivel del endotelio va a ocasionar mayor agregación plaquetaria y vasoconstricción por fisiología normal. Entonces, imaginan, hay un coágulo encima de la vasoconstricción, ya fue, infarto. ¿No? La trombosis, agregación de las plaquetas, vasoconstricción fisiológica. Estos dos, en lugar de ayudar, ¿qué están haciendo? Produciendo necrosis del miocardio. ¿Ya? Ahí tenemos, ruptura de la placa. Se rompió la placa y el coágulo se va formando hasta que se completa. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo coronario, jóvenes? O sea, ¿qué pacientes pueden hacer infarto de miocardio? ¿Qué pacientes tienen bajo riesgo o no tienen, no? Entonces, tenemos que ver si tengo factores modificables, o sea, puedo cambiarlos, o factores no modificables, ¿no? Ya no se puede cambiar por mucho que yo quiera, ¿sí? Entonces, factores de riesgo no modificables, la edad. La edad no la podemos cambiar, ¿no? Ya tú tienes 25 años, ya piña, pues tienes 25 años, no puedes regresar a tus 18 años, ¿no? Tienes 40 y no puedes regresar a tus 20, ¿no? No puedes, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo es la edad. Sexo, los varones tienen mayor riesgo de hacer infarto de miocardio, no como las mujeres. Las mujeres, ¿por qué no? Por sus hormonas sexuales. Es que ellos están, entre comillas, protegidas de los infartos. Y si se da un infarto en una mujer, son fatales. ¿Ya? Entonces, otro factor que no se puede modificar son los antecedentes. Pues si mi papá tuvo un infarto, si mi mamá tuvo un infarto, ya, pues no lo puedo cambiar eso. Tengo ese riesgo, ¿ya? En cambio, los modificables, ¿no? Factores de riesgo. Si mi paciente fuma, es riesgo para un infarto. ¿Ya? Las alteraciones de lo que es el colesterol, HDL, LDL, ¿sí? Entonces, si yo tengo acúmulo bastante de triglicéridos, colesterol, es un riesgo de hacer infarto. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el estrés, el alcohol, las enfermedades, la hipertrigliceridemia. Todo eso, si mi paciente tiene alto riesgo de hacer infarto. Pero buenas noticias, todo esto lo podemos corregir. Tabaco, pues dejará de fumarse. Y si tiene problemas de colesterol, triglicéridos, ya puede que ayudarle, ¿no? Esto no puedo comer, esto no puedo comer, ¿sí? Si es hipertenso, al hipertenso o al diabético no lo podemos curar. O sea, desaparecer la enfermedad, no se puede. Son enfermedades que quedan hasta que Diosito se los lleve. Pero tenemos que tener un buen control, o sea, ayudarles a los pacientes que sigan un adecuado tratamiento y que controlen la presión y la diabetes. La obesidad, ayudarles a bajar de peso, ¿no? Estrés, que se distraigan, alcohol, deje de tomar, ¿no? Infecciones, tratar oportunamente, ¿sí? Son factores que podemos modificarlos. En cambio acá ya no se puede modificar. Todo esto, todo este grupo,
¿no? Si tengo un paciente con dolor torácico inespecífico, empiezo a preguntar, tiene, ya, pues, alto riesgo de infarto. ¿Ya? La clínica ya es fácil, ¿no? ¿Cómo empezó el dolor? Si estaba en reposo, haciendo ejercicio, ¿en qué parte le duele? El infarto agudo de miocardio, el ST elevado, es clásico el dolor. Dolor tipo opresivo, intenso, irradiado al cuello y al brazo. Eso es típico del infarto ST elevado. En cambio, el ST no elevado puede simular una gastritis, puede simular un episodio de asma. Sí, pues sí me duele un poco mi estómago, no sé, un poquito más arriba, no sé, doctor. Y le duele el cuello, no, hay nomás, como que me ajusta, no sé, o sea, es que no está bien claro. Entonces, le haces un electrocardiograma de hecho, ¿no? Y encuentras tus STs no elevados, ya, pues este paciente se queda. Localización, factores de riesgo que hemos visto, síntomas vegetativos, que es para IMA, ¿ya? Y la sensación de muerte inminente, bueno, de hecho, IMA. ¿Qué hay que hacer? Electrocardiograma. Sí o sí, el electrocardiograma es el que te va a enseñar si es un infarto o no. ¿Ya? Solo tienes que ver si cayó en la línea eléctrica o no cayó en la línea. Ellos nomás tienen que ver, nada más. No necesitas conocer bloqueos, semibloqueos, que no sé qué cosa ya, pues los tromes de los cardiólogos verán eso. A nosotros lo que nos corresponde es un ST elevado, es un ST no elevado, nada más. Y el otro examen, si tengo la duda de ST no elevado, esto está raro, enzimas cardíacas. Ecocardiografía, bueno, ya lo va a hacer el cardiólogo, ¿no? Las enzimas cardíacas, ¿de dónde salen? Ya, ahí está. Acá, marcadores bioquímicos. Las enzimas cardíacas, ¿de dónde se van a liberar? Estas enzimas cardíacas, estas enzimas, se van a liberar por la ruptura de los miocitos. Entonces, al haber una injuria, una lesión, una hipoxemia, un estrés, los miocitos van a empezar a romperse. Y ellos son los que van a liberar la troponina I, la troponina T y la creatinquinasa, pero la fracción MB. ¿Sí? Porque la creatinquinasa es del músculo estriado del cuerpo, esa no necesito. La creatinquinasa, pero tipo MP, la troponina I o la troponina T. Entonces estoy en la obligación de pedir troponinas. Entonces, ¿qué dice acá? Mayor especificidad. Claro, pues troponina solo voy a encontrar en el miocardio, no hay en otro lado. ¿Ya? Mayor especificidad que la creatinquinasa MB. Sí, es una herramienta poderosa, sí, muy poderosa. La desventaja que tiene esta troponina es que eleva después de 4 horas más o menos. Recién se eleva a las 4 horas. Si tu paciente ni bien le dolió, llegó al hospital, ¿no? Me dice, me sale mi pecho, ¿a qué hora? Hace 5 minutos, me he venido volando, o vivo acá al ladito, ¿no? Y ese es el dosaje de troponinas, normal. Esa es la desventaja. Y te puede confundir, pues tú le haces un electro, no está claro, pues troponina normal, no es un infarto. No. La clínica manda y el EKG manda. Si el EKG no es normal, sospecha de infarto. Hay que hacerle varias tomas de troponinas cada 6 horas. ¿Estamos? ¿Ya? La creatinquinasa también, pero su elevación es un poquito más retardada. Mioglobina es la que se eleva de inmediato. De inmediato, al toque hace su pico. El problema es que a veces los pacientes vienen pues ya a las 2, 3 horas, haces el dosaje de mioglobina y ya ni existe ya. Es por gusto. Acá tenemos un gráfico del tiempo, horas después del ingreso y múltiplos, ¿no? Del límite superior de referencia. Ya bueno. Mioglobina, miren jóvenes, se eleva rápido, muy rápido. La troponina I y la troponina C demoran en elevarse. A las 4 o 6 horas recién están elevando. ¿Ya? Y duran bastantes días. Con ello vamos curveando, ¿no es cierto? Entonces, al paciente sí que se tenó elevado, lo hacemos quedar en un monitor, le hacemos el electrocardiograma cada 8 horas, le hacemos el dosaje de estas enzimas cardíacas cada 8 horas, y con eso determina es un Zika o no es un Zika. Y bueno, también lo otro importante, si se puede convertir en un infarto. ¿Ya? Mucho cuidado que las troponinas se pueden elevar en enfermedades
no coronarias, o sea, no es exclusivo del infarto. Basta que haya un estrés, una situación que agreda al miocito, puede elevar. Entonces, una insuficiencia cardíaca, ¿puede haber miocitos alterados? Sí, y puede elevar enzimas cardíacas. ¿Ya? Entonces, hay que tener, la cuestión es en cuánto sube. Si sigue subiendo, eso es un infarto, pues. Pero llegó a un número y ahí se quedó, probablemente no. En la disección de aorta, en las contusiones cardíacas o cuando hacemos la descarga eléctrica, ¡fua!, le das una quemadura al corazón. Puede haber miocitos dañados y te van a liberar troponina si no es un infarto, ¿no? Las taquiarritmias, bradiarritmias, crisis hipertensivas, las disfunciones renales crónicas agudas, los pacientes renales elevan enzimas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Hay que investigar por qué elevan enzimas estos pacientes, pero no es una elevación significativa ni en pico. Elevan un poco y se quedan. Y entramos en duda, no, ¡ay, elevado enzimas, es un infarto! Le hacemos otro control y sigue igual. No, no es un infarto. Y el EKG es sin alteraciones. ¿Sí? Enfermedades infiltrativas, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, toxicidad farmacológica también, quemaduras igual, la rhabdomiolisis, por eso, para no entrar en duda, solo la creatinquinasa MB, porque si pides creatinquinasa en general, te vas a equivocar, porque la creatinquinasa es bien sensible. Te pusieron un inyectable intramuscular, ya se elevó tu creatinquinasa. Y por ahí, si no está bien claro tu conocimiento, pues es un infarto y no es un infarto. ¿Ya? La ecocardiografía, ¿para qué sirve? Para ver la movilidad de las cavidades, ¿no? Tanto del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una porción lenta, en contraerse lenta, muy lenta, probablemente esa es la zona de infarto, ¿ya? Pero mucho cuidado, porque ya nos ha pasado con los cardiólogos, a veces a los pacientes están hipotensos, bradicárdicos, les ponemos dopamina, noradrenalina, y son fármacos que obligan a latir al corazón. Y le hacen un ecocardio, el paciente es sano, conmigo no pasó nada, y mentira, pues, lo estamos obligando con el medicamento a latir. ¿Ya? Entonces, cuidado, ver qué fármacos se está recibiendo para ver la cinesia del corazoncito. ¿Cuál es el manejo de un síndrome coronario agudo? Es fácil, chicos. Dolor torácico, en el EKG me sale ST elevado, pasa trauma. Dolor torácico, en el EKG me sale un ST no elevado, igual trauma. A un monitor tiene que ir ese paciente. ¿Ya? Monitorización. Oxígeno, ¿por qué necesita oxígeno ese paciente? Por la hipoxemia que se está produciendo. Evaluación, de hecho, para ver si hay crépitos húmedos o no, un electro con 12 derivaciones, todas las que conocemos, B1, AB6, ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3, y ver en todos minuciosamente si hay el ST no elevado o el ST elevado. Ya, búsquenlo. De hecho, que tiene que tener una vía endovenosa, y lo más importante, hemos dicho que se forma un coágulo, o sea, se agregan plaquetas. Para ambas patologías tengo que dar antiagregantes. ¿Qué antiagregante conocemos? Aspirina. Entonces, si estás en tu centro de salud, puesto de salud, dale pues aspirina de 300. Ya, doctora, solo tengo de 500. Ya, pues pártelo a la mitad y un poquito más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? O si tienes de 100, tus 300 vía oral. Y esto hay que tratar de molerlos, porque la aspirina tiene una cubierta al estómago. Entonces yo necesito acción inmediata. Lo partimos, lo chancamos un poco y sublingual, que se va a absorber rapidísimo. Ya, si estoy con un cicaceteno elevado, también tengo que darle otro antiagregante, el clopidogrel. ¿Ya? El clopidogrel también es doble antiagregación, porque estoy frente a un síndrome coronario agudo. Y si mi paciente se queja de mucho dolor, le puedo dar isosorbide, que es la nitroglicerina sublingual. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Una vasodilatación inmediata. Como hay vasoconstricción, ahora va a haber vasodilatación y eso le calma el dolor. ¿Ya? La sedación, la analgesia, si es un CKST elevado, morfina, el analgésico más potente, morfina, opioides. Pero si es un dolor tolerable, con el isosorbide probablemente cede. ¿Ya? Estratificar, ¿no? Los scores que tenemos, estratificación de riesgo del paciente, hay que controlar, pues, si está nauseoso, está con mucho dolor, todo eso hay que manejar, hay que darle para el dolor, hay que darle para las náuseas, ¿no? Sumetoclopramida,
su morfina o fentanilo si tienen, y registrar los tiempos. Es importante saber a qué hora empezó el dolor torácico, porque tenemos 4 horas para trombolizar. Y ahí tienen un corazón que les haga recordar las arterias del corazoncito, ¿sí? Y cuanto más alto es la obstrucción, mayor riesgo de muerte. Entonces, si es en una raicita, todavía, ¿no? Puede esperar. Bueno, esto, si logran aprenderlo, son unos trones para que nos digan, ay, ya ven, el electro, se ha obstruido la arteria descendente anterior proximal. O sea, llegar a eso es, creo que esmerarse bastante. Con que ustedes aprendan a reconocer el infra y el supradesnivel en las derivadas, suficiente, chicos, suficiente. Ya que no se les pase, nada más. Entonces, síndrome coronario agudo con elevación AST en relación al tratamiento. En relación al tratamiento, ya lo que necesito yo para este paciente, tengo que hacer el score de TIMI, ya el score de TIMI es para ver mortalidad, muerte. Cuanto más puntaje tenga, se va a morir por mi paciente. Si es más de 65 años, más de 3 factores de riesgo que ya hemos hablado. Estenosis que ya tenía antes, desviación del segmento ST en más de 2 eventos anginosos, en menos de 24 horas, y está tomando aspirina encima, ¿no? Elevación de los marcadores cardíacos. Sí, miren qué antiguito es esto. El llama todavía 2000, el score TIMI. ¿Ya? Entonces, cuanto más puntaje tenga, mayor riesgo de mortalidad. Ahí tienen la mnemotecnia que habrán visto en el Facebook, en qué, Instagram, no sé, ya, donde sea. Miren la mnemotecnia, el MONA. Pero esto es solamente para el SICA-ST elevado. Morfina, porque el dolor es intenso, oxígeno, ya, nitroglicerina, hemos dicho, ¿no? El vasodilatador coronario, aspirina, acá falta poner el clopidogrel, falta la enoxaparina, todo ello. Una mnemotecnia que nos puede ayudar bastante. Y los 4 pilares del tratamiento del SICA-ST elevado. También del ST no elevado será pues terapia antiisquémica. La terapia antiisquémica comprende, ¿no?, la vasodilatación que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? La terapia antiplaquetaria y anticoagulante. Acá entra lo que es aspirina, clopidogrel, y el anticoagulante es la enoxaparina. Los anticoagulantes de bajo peso molecular, enoxaparina. Es doble dosis, normalmente es 1 por día, ¿no? Acá damos 2 veces por día. Terapia invasiva que hace sería el cateterismo cardíaco o cirugía pecho abierto, ¿sí? Y obviamente luego los cuidados posteriores a esos tratamientos, ¿ya? Tratamiento antiisquémico, la vasodilatación, nitroglicerina, que podemos dar en infusión o el lisosorbide vía oral. Y los beta bloqueantes, si en caso yo tengo una taquiarritmia. ¿Qué beta bloqueantes? Atenolol, metoprolol, esmolol, carvedilol, propanolol. Por suerte no ha habido necesidad de usar estos fármacos todavía hasta ahora. Pero sí hemos llegado a usar isosorbide o nitroglicerina cuando el paciente tiene dolor muy intenso. Antiisquémico, ¿no? Calcio antagonistas también puedo utilizar como, si es que se presentan taquiarritmia, ¿no? Verapamil o Lintesen, pero mucho cuidado si el paciente tiene EPOC, asma y todo ello. Nifedipino no se le tiene que dar porque este hipotensa bruscamente. Magnesio, taquicardia ventricular, que hemos visto, chicos, ¿no? Taquicardia ventricular, arritmia con UT largo. Inhibidores de ECA, estos son antirremodeladores del corazón. Evitan la remodelación fea del corazón posterior al infarto. No es porque sea hipertenso, sino son antirremodeladores. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Miren, las dosis son bajísimas. Normalmente captopril es de 25, pues acá 6.25 para evitar la remodelación no anormal que se va a producir en el corazón. ¿Ya? Tratamiento antiagregante, dijimos aspirina, clopidogrel, y si es alérgico mi paciente a la aspirina o al clopi, inhibidores de los receptores 2B3A, ya podemos utilizar. Por suerte, hasta ahora no encontramos pacientes alérgicos a gas. Y doctora, ¿y si tiene gastritis? Pues denle su cobertura para su gastritis, no, omeprazol. Ya, tratamiento antitrombínico, los anticoagulantes, ahí están las heparinas, pero las heparinas de bajo peso molecular.
Reperfusión, reperfundir significa abrir esa arteria, ¿cómo? Con trombolisis. ¿Cuáles son los fibrinolíticos más conocidos? El alteplase, actilice, de su nombre de marca, alteplase, tesmeteplase, y varios, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos trombolíticos? Como dice su nombre, trombolíticos, rompen la fibrina, ¿no? Les dije ya en alguna clase. Las plaquetas se van a poner una sobre otra, así como monedas, se amontonan. ¿Ya? Y para que no se suelten estas plaquetas, cae la fibrina, que son como hilos que hacen que se mantenga el coágulo. ¿Sí? Esa es la respuesta normal. ¿Ya? Entonces, como este coágulo me está produciendo un gran problema en mi corazón, yo tengo que romper ese coágulo, hacer que las plaquetas sigan circulando. Entonces, ¿qué uso? El trombolítico o el fibrinolítico. Entonces, el medicamento va a actuar sobre todos los coágulos a su paso y va a romper fibrinas. Al romper la fibrina, todas las plaquetas se liberan y siguen circulando. Eso es la trombolisis. ¿Ya? Tenemos también agentes no selectivos para la fibrina, como es la streptoquinasa, uroquinasa. Estos lo utilizan en algunos hospitales en Lima. Acá, felizmente, tenemos el alteplase. ¿Ya? Alteplase, duteplase, saruplasa, reteplasa, ¿no? Pero acá tenemos nosotros es el alteplase. La dosis, esto, bueno, ojalá que se acuerden cuando sean internos. Ahorita no les exijo, chicos, pero la alteplasa es cara, para empezar. Hay que tener mucho cuidado con este medicamento. Cada frasquito trae 50 miligramos y cuesta entre 3.000 y 5.000 soles. Y los pacientes con infarto necesitan 2 frascos. O sea, no pueden romper el frasco. Nada, uy, se cayó. No, cuesta mucho dinero y hay muchos pacientes que se mueren porque no tienen pues esa plata en el bolsillo. Por suerte en el seguro sí hay harto alteplase, pero tampoco se puede sacar ese medicamento súper controlado por el costo que tiene. ¿Ya? ¿Cómo lo administramos? Preparamos, ya viene con su diluyente al lado, preparamos 100 miligramos, ¿no? 50 en cada uno, y de esa preparación damos 15 miligramos así en bolo, en una lo pasamos. Luego le damos 0,75 por kilo de peso, lo pasamos en 30 minutos, y lo que queda, ¿no? Lo que queda se va a pasar en la siguiente hora. Acá no está escrito eso. En la siguiente hora se va a pasar el anteplase. ¿Ya? Entonces, con ello esperamos que se rompa el coágulo y es bonito, jóvenes. Cuando nosotros trombolizamos, ¿no? Ustedes ven ese T elevado feo, ¿no? Si el paciente tiene recién una hora de infarto, a medida que el medicamento está actuando, desaparece el ST elevado y vuelve a su ritmo normal. Y todo, wow, ¿no? Se rompió el coágulo. Pero a más horas de demora, el coágulo difícil se rompe, porque ya se organizó, pues. Difícil se rompe. Terminamos la trombolisis, el trazado está igual. Me acuerdo que la última vez que hemos trombolizado, el doctor Montesinos y yo, tristes. Está igual. Lo esperaremos. Y esperamos, ¿no? Porque esto puede durar hasta 24 horas su acción y pasaron cerca de 4 o 6 horas, le hacemos una caja normal y normalizó. Nosotros no, y era cuestión de tiempo. Ya lo mismo pasa para infartos del cerebro, ¿no? Cuando hay un coagulito, le ponemos al alteplase otra es la dosis, y también el paciente de lo que no podía mover medio cuerpito, ¿no? Cuanto más antes viene, mejor, ¿no? Entonces, rompemos el coágulo y recupera su función, no pasó nada. Más horas, más problemas. Y ahí está la angioplastía, se llama el cateterismo cardíaco, que a través de un catéter llegará el stent a colocarse, ¿no? Donde está la obstrucción. Miren, este es el stent como una canastilla y se abre. ¡Pum! Ya no hay infarto. ¿Por qué? Se restablece la circulación adecuada. Ahí tenemos la cinecoronariografía, ¿no? Al hacer un cateterismo cardíaco se hace con irradiación continua. Entonces al paciente le inyectamos a cada rato contraste y se dibuja así las arterias bien bonitas, ¿no? Muy bonitas. Miren cómo la arteria del calibre y acá, ¿qué pasó? Se cortó. Acá, ¿qué pasó? Se cortó. Hay un hilito nomás. Entonces con tu catéter, ¿no? Con el guiador entras, miren cómo entras con esto, hasta llegar a la arteria, y cuando estás en la zona de la lesión, abres la canastilla. ¡Pum!
Entonces, ¿cómo se llaman estos especialistas? Los hemodinamistas. Es una subespecialidad de los cardiólogos. ¿Ya? Entonces, nosotros en Cusco no tenemos hemodinamistas. Nuestros cardiólogos no tienen el entrenamiento para colocar esto. En Lima sí hay. Como les digo, hay un médico que acá lo está haciendo, ¿no? Y no es complejo, chicos, pero hay que tener el entrenamiento adecuado, pues, para ser hemodinamista. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos al tratamiento del síndrome coronario agudo ST no elevado. Ese es fácil, ¿ya? Vemos que hay un descenso del ST en 1 milímetro, o un infra o un supra, ¿ya? Ese se queda en observación, tiene ondas de invertida, se queda en observación, ¿sí? Aparición transitoria de bloqueo, se queda en observación. Hay que hacer comparaciones de todos los electros, ¿no? Empieza a venir el paciente electro a la hora, si es que el dolor se intensifica a la media hora, a la hora le tomo otro electro, lo comparo, ¿sí? Y si tengo electro, ponte cada 8 horas, también voy comparando, ¿sí? Comparo si hay ST, hay aparición de alguna onda. Entonces, hay cambios hemodinámicos, pues. El tratamiento antiisquémico es igual al ST elevado, ¿no? Nitroglicerina, beta-bloqueantes, calcio antagonistas. También el antiagregante es igual, la aspirina, clopidogrel, los inhibidores de los receptores glicoproteicos, si es que es alérgico. Si no, solamente aspirina con clopi, suficiente. ¿Ya? El tratamiento anticoagulante, ahí está la enoxaparina a 1 miligramo por kilo, pero es 2 veces en el día, solo en infarto. Para el resto de pacientes es 1 por 24 para profilaxis, ¿no? Pero en este caso, como estamos frente a un infarto, se tiene que dar 2 veces en el día. Dalteparina, ¿no? Y trombolisis no, porque no es un coágulo pues completo. Tal vez un pequeño coagulito, o tal vez una vasoconstricción, ¿no? Severa que ha podido erosionar. Entonces no necesitamos trombolizar. ¿Sí? Y en resumen, paciente con dolor torácico, ¿ya? Probable síndrome coronario agudo. Tomo un electro, encuentro elevación persistente del segmento ST, es esto, pues. Coágulo completo en la arteria. ¿Qué tengo que hacer? Reperfusión inmediata o trombolítico, ya. Dentro de las 4 horas se tromboliza. El paciente llegó pasadas las 4 horas, mejor que lo decida el cardiólogo, porque si le ponemos el trombolítico fuera de tiempo, el riesgo es que haya ruptura de miocardio y en el problema que nos podemos meter, ¿no? Entonces, mejor ahí pueden utilizar otro tipo de tratamiento como es el stent coronario, ¿no? Acá con el stent entran y obligan a abrir esto, ¿no? Entonces hay algunas veces que con los cardiólogos nos hemos arriesgado, pasadas 6, 8 horas, es un infarto extenso, no queda otra que trombolizar. Y hemos trombolizado y no se nos han complicado en el acto, se han complicado mucho después, ¿ya? Porque han hecho insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, insuficiencia cardíaca con otras complicaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El infarto, realmente, como decía un asistente ya mucho mayor, disculpen el término, decía, el infarto es un desgraciado. Porque tú lo ves al paciente hablando, conversando, tranquilo, y de un momento a otro muerto. Y eso pasa. Sí pasa. Entonces a la familia hay que explicarle. Ha venido hablando, caminando. Sí, pues, porque el cerebro está sano. El problema es su corazón. ¿Ya? Entonces, si tengo yo en el EKG elevación pero mínima o infra o supradesnivel o las test negativas, ¿qué tengo que ver? En anatomía patológica hay una oclusión parcial, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver? Es estratificarlo en sus riesgos y darle pues todo el tratamiento antiagregante, anticoagulante y observar en hospitales donde son netamente estudios coronarios, les hacen varias cosas, perfusión coronaria, resonancia del corazón para ver qué tanto daño hay, ¿no? Y si es posible stent coronario, o cirugía si son múltiples vasos lesionados, o sea, un montón de variedad en el tratamiento de estos. Pero a nosotros lo que nos toca en nuestra ciudad es asegurarnos de que el ST elevado no se convierta en un infarto, ¿no? Y de que vaya en descenso, porque se incrementa y se convierte en infarto, hay que trombolizarlo, por eso es que se queda. Ya, entonces, miren acá, tengo el ST no elevado, riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo, decidir terapia más intensiva, ¿no? Si es un riesgo alto, ya pues sí es posible que pase la UCI, si no se me queda en memoria de su trauma.
Ya, si es riesgo intermedio, riesgo bajo, le hago pues el dosaje de las enzimas cardíacas cada 6 horas, cada 8 horas, el electrocardiograma también. Y viendo que el paciente no se queje de dolor, cuando pasamos visita con ellos, señor, ¿le duele el pecho? No, esté tranquilo, ya no me duele. Ah, ya. Si le duele, nos avisa. ¿Para qué nos va a avisar, jóvenes? Para hacer Chicos, otro EKG. tómale pues un electro, tal vez está infartando. No sé, el señor grita nomás, así. Me duele mi pecho y le hacemos un electro y ya. Obviamente no les vas a decir es porque tiene un infarto, ¿no? Solamente nos avisan. ¿Ya? Fácil. El resumen en el tratamiento del CKST no elevado, ahorita tenemos, ya, con los altos riesgos TIMI, con alto riesgo, aspirina, clopia, heparinas de bajo peso molecular, beta bloqueantes, las estatinas, ¿no? ¿Qué son las estatinas? La atorvastatina, pues, que supuestamente estabiliza la placa. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué más? En los riesgos bajos igual, ¿eh? Nitroglicerina, clop y todo ello, ¿ya? La diferencia será en acá el monitoreo mucho más, pues, de cerca, ¿no? En una unidad de UCI, porque su riesgo es altísimo. Imagínate, ya toma aspirina, ha tenido infarto hace poquito, o sea, ese paciente es de alto riesgo. Se puede morir de un momento a otro. Que sí he visto pacientes así. Ya vamos a hacer este último resumen, ¿ya? Sospecha clínica del síndrome coronario agudo por examen clínico, porque el paciente te dice por eso es síndrome, ya hemos dicho, hay una elevación persistente del segmento ST, ¿qué hay que hacer? Trombolisis y angioplastía, perdón, ¿ya? De acuerdo a qué tratamiento tienes en tu hospital. Tengo una elevación, pero no es persistente, es un CKST no elevado, ¿qué hay que hacer? Aspirina, clopidogrel y su enoxaparina. ¿Los jóvenes? Ahora, ¿en quiénes hay que tener cuidado en esto? En los que tienen hemorragia digestiva. En las hemorragias digestivas no le puedo dar. Esa es una encrucijada de la medicina. Está con hemorragia, pero también tiene un coágulo. ¿Qué hago? ¿Lo trombolizo? ¿Le doy anticoagulantes? No, se va a morir con hemorragia. Ya ese paciente lo que queda tal vez es cateterismo, pero el cateterismo también se hace con enoxaparina, o sea, qué difícil situación. Ojalá que nunca nos toque. ¿Ya? Entonces, en ellos hay que hacer controles continuos de las troponinas, buscar inestabilidad hemodinámica, tratar si hay arritmias, ¿ya? Y usar los fármacos correspondientes para cada problema. Troponinas normales en admisión y 12 horas más tarde, ya pues le hacen en Lima, les hacían pruebas de estrés con fármacos, o sea, obligan al paciente, lo ponen a correr y le hacen un electro continuo para ver si hay cambios en su electro y ver cuál es su riesgo de infartarse. ¿Ya? Si hay alto riesgo de infartar, al toque le hacen la cirugía, le hacen trasplante de sus coronarias, le ponen ¿no? otras arterias que pueden suplir esa función. Ya jóvenes, todo para eso sirve esas pruebas de estrés. Y creo que nada más. ¿Preguntas? Entonces, doctora, tenemos que fijarnos más en los signos y síntomas, la clínica del paciente, el Clínica del EKG paciente, el y, y electrocardiograma. la- y lo que es Y si el laboratorio electro, es para chicos, tienen controlar. dudas, ya saben. Muy bien, laboratorios. ¿Ya? Muy bien. Síntomas. Sintomatología y clínica. ¿Ya? Electro, porque el electro es el que tienes de inmediato. Las enzimas cardíacas, ya les dije, mucho depende, ¿no? Si lo tomé muy rápido, tal vez me salgan normales. Sí, o tal vez mi paciente vino ahorita, me duele mi pecho y le doy, y le hago, ¿cómo se llama? Las enzimas cardíacas van a salir normales, porque se elevan después. Entonces, el único que nos va a ayudar de verdad bien, es el electrocardiograma. Tienen que aprender a verlo bien, jóvenes. Y ya han visto en la exposición que es re fácil. Creo que con eso hemos terminado la deuda de mi parte, ¿ya? Este mes he tratado de no hacer guardias los días martes, por lo menos, en las prácticas, bueno, ya de alguna manera trataremos de hacerlo bien, pero las clases sí, con regularidad. Entonces, a la siguiente semana tienen que poner sí o sí, por favor, hay que tratar de avanzar, si no, ya el examen se nos va a venir ahorita. Y vamos a estar atrasados, no les conviene, porque después ya no les alcanza el tiempo para estudiar el resto de temas. Nada más. Ya chicos, nos vemos el día martes, ya que no tienen más preguntas ni dudas.
Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas Gracias, Nos doctora. vemos. Gracias, Nos doctora. vemos, jóvenes.